Buenas noches. Vamos a continuar con nuestro curso de programación con Java 11. En nuestra última sesión, pues vamos a hacer un repaso rápido de lo último que hemos visto, ¿no? Lo último que hemos visto han sido exceptions. Hemos visto las distintas ramas que tiene una exception, que todos derivan de throwable. Y tenemos las checked exception y unchecked exception, ¿no? Todas las checked necesitan ser manejadas. Necesitamos hacer un catch, un try catch. Ya sea de esta forma o hacer un throws en el método en el que podrían lanzarse, con excepción de todas aquellas excepciones que extienden o que son runtime exception. ¿Okay? Nuestro main también va a hacer un catch del runtime. Y pues bueno, sí, todas estas excepciones pues son excepciones como que esperadas, que tengo que manejarlas. Puede ser de que un archivo no exista, o tengo un problema de entrada-salida, o de SQL, o bueno, ¿no? Null pointers. Sí, entonces tengo que manejar en mi código, mi codificación. Los errores pues ya son definitivamente bugs que hay que considerarlos, pero muchas veces son propios del lenguaje, ¿no? Que mi máquina se ha quedado sin memoria, o pues ha ocurrido algún otro error imprevisto. Ok, hoy pues hemos hecho distintas pruebas, ¿no? Cómo podemos lanzar nuestros errores, e incluso hemos visto cómo podemos crear nuestras propias excepciones. Nos hemos creado una excepción de producto que tiene que extender de un exception. Si tiene sus constructores, podemos agregar más información. Como veíamos, podríamos guardar el error en una base de datos, enviar un email, un SMS, llamar a una API, ¿sí? Para cualquier excepción que nos creemos, que nos sirve para enmascarar. Muchas veces nos sirve para enmascarar la excepción. Si yo no quiero pues que en mis logs, o que se escale una excepción de SQL que podría dejarme vulnerable a un ataque de ese tipo, ¿sí? Podría proporcionar información de mi error, pues podríamos enmascararla creando mi propia excepción, ¿no? Y bueno, además de hacer otro tipo de manejo. Sí. Perfecto. Vamos a pasar a lo que nos concierne el día de hoy. Nos vamos a crear un nuevo paquete, una nueva clase, que la vamos a llamar prueba IO. Y nos vamos a crear nuestro main, como siempre. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es ver un poquito, brevemente, qué es lo que hace Java IO. ¿Sí? ¿Se acuerdan que veíamos en la anterior clase? Se les da la tarea de investigar un poquito sobre el input stream. ¿Sí? ¿Qué es el input stream? Pues es una clase abstracta, y podemos ver que me implementa una interfaz funcional que es closable. Sí, lo hemos visto brevemente cuando hablamos de interfaces funcionales. Entonces, ¿qué hace? Me va a permitir insertar o leer un stream
de bytes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la instanciación? Puedo hacer un input stream, puedo hacer un input stream nulo, o puedo utilizar otros objetos. ¿Sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Esa es una opción de I/O. Como tenemos input stream, también tenemos output stream. Sí, lo vamos a colocar así. Input stream y output stream. Está en el mismo paquete de Java. ¿Sí? Y me permite, pues básicamente, enviar mis bytes a un stream de salida. ¿Sí? En mi input stream tengo, acá el autor nos coloca distintas opciones. Por ejemplo, tengo data input stream, buffered input stream, byte array input stream. ¿Sí? Y básicamente son las mismas de mi output. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Veamos quiénes hacen una implementación de esta mi clase. Pues tengo loggers, tengo records, tengo printers. ¿Sí? SMTP me permitirá interactuar directamente con un servidor de correo. Buffered output stream, como ya veíamos acá. Y algo similar tenemos con el input stream. ¿Okay? Podemos leer de un servidor HTTP. ¿Sí? Podemos leer tal vez de un archivo, file input stream. Ahí está. ¿Sí? Ambos, estos dos, me van a permitir leer y escribir en bytes. ¿Ok? Si quisiera yo hacer utilizar o leer mis datos directamente en caracteres, puedo utilizar un reader. ¿Sí? Que vendría a ser el equivalente al input stream, y el writer, que vendría a ser el equivalente al output stream. ¿Sí? De la misma forma, ambos están en el paquete Java I/O, y puedo utilizar un file reader, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Lo mismo, por ese caso, para el writer. ¿Sí? Puedo utilizar un file writer, por ejemplo, si quisiera escribir en un archivo. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia principal, aparte de que estos me leen en bytes y esto en carácter? Que para el carácter tengo que decirle con qué charset voy a trabajar. ¿Sí? Podría decirle UTF-8, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué más tenemos en la parte de streams? Hemos estado utilizando
streams de salida durante todo nuestro curso. Veamos si acá la tengo. Acá está. Nuestro system.out.print line es también un stream de salida. System.out. Fíjense qué me va a devolver. Un print stream. Ahí está. ¿Sí? Y el print stream me va a extender el filter output stream y bueno, incluso implementa el closable. ¿Sí? System.out. Y este print stream tiene las opciones de imprimir, como hemos visto en consola. ¿Sí? ¿Qué más tendré? Si tengo un system out, ¿será que tengo un system in? Sí. ¿Y qué me devuelve? Me devuelve un input string, que ya lo hemos visto. ¿Sí? Y bueno, ¿qué opciones tendrá? Tendremos un read all bytes, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué les parece? Este obviamente me va a decir que tengo que utilizar un try catch, pero tenemos esas opciones. ¿Sí? Y otra opción que tenemos es system error, que de la misma forma es un print stream y pues voy a poder imprimir textos. ¿Sí? ¿Cuál será la diferencia entre el out y el error? Pues básicamente es que el error el error me va a manejar con un estilo que me va a dar a entender de que realmente es error. ¿Ok? Perfecto. Entonces, dentro de las implementaciones que hemos ido viendo, por ejemplo, vamos a utilizar una clase que se llama files. ¿Ok? Esta clase nos permite, por ejemplo, buscar, ver si un archivo existe, buscarlo, borrarlo, crear, copiar, crear directorios, ¿sí? Leer, mover. ¿Ok? Entonces, esa es una clase, un utilitario que me permite trabajar con mis archivos. ¿Qué más? ¿Qué más puedo tener? Lo vamos a dejar acá. Files. Y vamos a ver otra clase del mismo paquete que se llama path. Sí, que es el path, es la ruta de mi archivo. ¿Ok? Entonces vamos a ir uniendo un poquito todo esto. Y vamos a hacer, por ejemplo, yo le voy a decir, voy a tener un path p
igual, y le diré, por ejemplo, files.list, ¿sí? ¿Y qué es lo que necesito darle? Necesito darle una dirección. Un path distinto. Vamos a hacerlo así. Path temp.dir. Sí. Mi directorio temporal. Y yo le voy a decir, créame un path de... Puedo utilizar una URI, que es la dirección local, o puedo utilizar una ruta separada por comas. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es decirle, qué sé yo, archivo.tmp, un archivo temporal, ya no va a ser temp.dir. Vamos a poner temp.file. Ahí está. Entonces, le voy a decir que me liste. Sí, perdón, acá sí necesitamos darle a lo que nos va a devolver es, si estamos bien, el directorio. ¿El directorio de dónde? De mi archivo tmp. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer con ese list? Lo que yo voy a hacer es puedo filtrar. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que me devuelve? Me devuelve un stream de paths. ¿Ok? Vamos a ir paso a paso. Vamos a decirle punto acá temp.dir punto y pues le vamos a colocar por ejemplo, lo dejemos así. Ahí va. Println y me devuelve archivo.tmp. ¿Sí? Puedo decirle getName, por ejemplo. ¿Sí? Le tengo que pasar un entero. Ahí está. Archivo TMP. Y fíjense, hay algo interesante con los errores. Los errores siempre se van a mostrar al final. ¿Sí? Ahí tengo. Entonces, yo voy a tener ese path. ¿Sí? Get file name, por ejemplo. Get file name. Punto. Y pues lo dejamos ahí. Veamos qué me va a mostrar el getFile. Me va a seguir mostrando al archivo tmp. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es voy a utilizar ese directorio, este path, donde está este archivo. ¿Sí? Y le voy a decir que me los liste. Y podemos hacer un for each y vamos a... ¿Qué es lo que me devuelve? Me devuelve un path. ¿Sí? Una lista de paths. Y lo que yo voy a hacer es system.println. ¿Ok? ¿Qué me está diciendo? Que tengo que agregar una excepción. Tengo que manejar mi excepción.
Ok, vamos a quitarle por unos minutos esto y vamos a ejecutar. Ahí está. ¿Qué es lo que está pasando? Me está diciendo que no tengo este archivo .tmp. ¿Sí? ¿Dónde tendría que buscarlo? Lo que yo tendría que hacer es ir a buscar en mi raíz. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Vamos a crear un file y le voy a decir archivo.tmp. Sí, es un archivo de texto, va a ser simple y le vamos a colocar prueba, por ejemplo. Sí, ahí está mi archivo tmp. Y veamos realmente qué es lo que me va a hacer. Lo compilamos y ahora me sale otro error. Sí, es no directory exception. Podríamos utilizar otra opción, ¿no? Decirle, por ejemplo, files.exist temp dir. Ok, veamos. ¿El archivo existe? True. Si le cambio un poquito el nombre, ¿qué me devolverá? A devolver false. Ok. Qué sé yo, me voy a crear un directorio que se llame datos. Sí. Ahora me está buscando acá datos y me dice que no existe. Vamos a crear nuevamente. Esta vez va a ser un directorio que se va a llamar datos. Sí, existe y ahí está en true. Y ya no me sale la excepción. ¿Por qué? Porque si existe mi directorio, si es un directorio, y bueno, acabamos de mover nuestro archivo tmp ahí adentro. Y ahí está. Datos, archivo tmp. Me va a mostrar el path, la dirección y el contenido de cada uno de mis archivos. ¿Ok? ¿Qué más hacemos? Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, buscar lo que queríamos. Vamos a hacer un path y le vamos a decir archivo tmp igual files, pero ya no voy a hacer un list. Sí. O perdón, sí voy a hacer el list, pero voy a hacer un filter. ¿Qué voy a hacer con mi filter? Le voy a decir si el path get file name está bien y le diré toString. Vamos a bajarlo esto para que se vea mejor. Y termina con .tmp, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a decir que me encuentre el primero. ¿Qué me hace el find first? Me devuelve un optional. Cuando es optional, vamos a utilizar
Podemos hacer un or else o podemos hacer un or que vaya a buscar otro tipo de archivo. ¿No? Pero en este caso vamos a utilizar un else throw. Sí, puedo hacer un else throw que me va a hacer un throw de qué tipo. Me va a hacer un throw de un exception. Sí, vamos a ver qué tipo de exception me va a hacer. Y finalmente vamos a mostrar acá el archivo tmp. Ok. Veamos. Ahí está. Mi archivo tmp. ¿Qué pasa si yo le cambio un poquito la lógica del filter? Ahí está. No such element exception. Sí. Or else throw me va a hacer no such element exception. Podría darle un throw de alguna excepción que yo desee. Ok, pero por ahora pues lo vamos a manejar así. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer con nuestro archivo? Vamos a utilizar un nuevo tipo de clase. Un object input stream. ¿Sí? Y lo que yo voy a hacer es decirle new object input stream. ¿De qué? De files. Punto. Ya me está dando ahí las opciones. New input stream. Sí, vamos a bajar un poquitito. New input stream. Y vamos a utilizar nuestro archivo temporal. Archivo temporal. Ok. ¿Qué voy a hacer con eso? Voy a poder, por ejemplo, veamos, system.print in.read. Puedo hacerle un read, puedo hacer read by, read char, read double. Sí, podemos hacer un read byte. Y veamos qué es lo que hay en nuestro archivo temporal. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Nos dice invalid string header. ¿Qué será? Será probablemente que los datos que tengo no están en bytes. ¿Sí? Vamos a ver un read object. Pero ¿qué pasa con el read object? ¿Qué nos dice? Nos dice que tenemos que agregar un class not found exception. ¿Sí? Lo vamos a agregar en nuestra excepción. Y a ver. Ahí está, lo mismo. ¿No? Nuestra cabecera pues está no está, tiene un string inválido. Ok, no está pudiendo hacer la lectura del objeto como tal. Sí, ¿qué pasará? ¿Por qué no podrá leer mi archivo.tmp? Ahí está. ¿Dónde está dando el error? Justamente al hacer el new input stream. Vamos a agregarle una operación, una opción de apertura. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando yo abra este archivo
pues le puedo decir que haga read. Ok, bueno, me sigue dando el error. Lo vamos a ver en unos minutitos más cómo lo podemos solucionar. Object input stream, new object input stream, files, input stream, mi archivo y la operación, ¿no? Y el archivo, pues ahí lo tengo. Ok. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el object input stream? Vamos a hacer, por unos minutos, vamos a comentar nuestro try catch. Y fíjense, el file new input stream necesita tener un catch de un IO exception. ¿Sí? ¿Por qué no me salía antes el error? Porque lo tengo de esa forma. Y el siguiente error que voy a tener es que este input stream en algún punto yo tengo que cerrarlo. Si no, se va a quedar abierto y me va a consumir memoria. ¿Ok? Pero es ahí donde viene el auto closure. ¿Sí? Veíamos, este es nuestro object input stream, extiende de input stream que implementa closable. Eso quiere decir que yo puedo hacer un try con un código auto closable. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo le diga try, ya no, fíjense que acá, el mismo IDE, el IntelliJ, me dice que está haciendo un close redundante. ¿Sí? Entonces, automáticamente, lo que voy a hacer con este try es, una vez que termine de hacer las operaciones dentro de los paréntesis y todo el bloque del try, pues va a llamar al auto closable que teníamos acá. ¿Sí? Que por acá seguramente tenemos un override de close. ¿Ok? Entonces no necesitamos, porque la otra opción para hacerlo de la forma antigua, si quieren, es hacer algo así, ¿no? Try y ponemos todo esto acá. Ahí estará. Acá le vamos a hacer un catch que vamos a cachar el IO exception y vamos a poner, puede ser print stack trace, lo que queramos, y finally vamos a decirle in.close. Sí, pero nuevamente voy a tener que hacer acá unas validaciones. Si in es null, entonces podría decirle if in es distinto de null, hay que me haga el close. ¿Sí? Vamos a comentar unos instantes esto. Y fíjense, ¿qué es lo que pasa con mi
IDE con el IntelliJ. Me da una sugerencia que dice replace with try with resources. Reemplazar con try con recursos. ¿Y qué pasa cuando yo le doy a eso? Pues básicamente me va a hacer lo que teníamos acá. Sí. Y bueno, acá me va a decir de que le puedo quitar este try vacío porque no tengo nada. Pero es exactamente el mismo. Object input stream, archivo tmp. ¿Sí? Entonces, de esa forma, pues puedo minimizar el código. ¿Sí? Y asegurarme de que siempre voy a hacer el close. Ok. Vamos a ver por qué no me está saliendo. Ahí está, me dice invalid stream header. Bueno, lo vamos a revisar. Tal vez por esto. Podría ser. A ver, veamos. Sí, no. Ok, perfecto. Pero estamos leyendo nuestro directorio. Sí, podría hacerlo para cada uno de estos, pero en este caso solamente estoy buscando el primero. Sí. Algo similar puedo hacer. Vamos a hacer acá abajo. Con la salida. Sí, voy a hacer un try y voy a utilizar un print writer. Yo le voy a llamar out, por ejemplo, y le voy a decir new print writer y voy a utilizar un output stream writer. Sí, acá utilizaba un object input stream, por ejemplo. Ahora aquí voy a utilizar un output stream writer. Sí, lo vamos a bajar para ver qué podemos colocar. Vamos a colocar files, new output stream y nos vamos a utilizar el mismo tempdir. Sí, exacto. El mismo tempdir. Ahí está. Pero le vamos a aumentar o.log, digamos. Ok, y nuevamente está dando open operation. En este caso yo quiero hacer un create. ¿Sí? ¿Qué más le tengo que decir? Vamos a bajarlo esto. Ahí está. Y le tengo que pasar el collision. Sí, el charset. Ahí está. Ok, creo que me sobra uno. Perfecto. Try. Y pues lo utilizaremos. Voy a decirle out
out.append y le voy a colocar prueba out. ¿Sí? Vamos a ver qué error nos está dando acá. Ahí, perfecto. Vamos a crearnos antes un nuevo path que va a salir, que va a ser salida. ¿Sí? Entonces acá sí vamos a utilizar el tempdir o creámoslo tal cual lo hemos hecho acá, con un path.off y le vamos a poner datos / out.log. Ok. Y ahora sí, salida. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que agregar el catch. ¿Sí? Lo vamos a poner todos en uno solo. Ahí está. Y nuevamente, al ser un auto-closable, no necesito colocarle un finally close. Si lo hacemos, out. Bueno, ni siquiera me va a dejar, ¿no? Tendría que colocarlo aquí al final, out.close, pero nuevamente el mismo IDE nos va a decir es redundante. Ok. Veamos si funciona nuestro print writer. Y bueno, nos sigue saliendo el error en el reader. En el out no nos ha salido nada. Y veamos. Acá lo tengo. Al darle la opción de crear, me ha creado un archivo con out.log. ¿Sí? ¿Y qué más puedo hacer? ¿Qué pasará si coloco algo así? Línea 2 y línea 3. Sí, vamos a ejecutarlo nuevamente. ¿Y cómo ha cambiado nuestro outlog? ¿Será que tiene 4 líneas? No. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un append. ¿Será que tengo append line o algo así? No lo tengo. Como el print system.out.print, tengo el print line. Acá tengo el append. No tengo el append line. ¿Cómo podría hacerlo? La forma sencilla, pues agregar un \n. Sí, que ya hemos visto en caracteres especiales, pues nos permite hacer un salto de línea. Pero hay algo bastante interesante. En algunos sistemas operativos, este \n no nos va a funcionar. ¿Sí? Entonces, ¿qué podré hacer? Una herramienta muy utilizada es utilizar la clase System y acá lo tenemos, Line Separator, separador de línea. ¿Sí? Entonces, con eso nos vamos a asegurar de que si el JVM está corriendo en una máquina Linux, Windows, Mac o con la configuración que yo tenga, va a utilizar el separador de línea de mi servidor. Ok. Y vamos a ver, vamos a hacer una prueba una vez más. A ver si puedo hacer que lea el log. Sí, no. Por alguna razón no me está dejando leer, pero lo vamos a corregir lo vamos a pasar en el Discord. Ok. Entonces, básicamente esta es la base.
de cómo podemos leer archivos, ¿sí? Manejarlos. Tenemos nuestra clase files, tenemos los paths y nuestros input y output streams. ¿Ok? Y lo importante, como hemos visto en la anterior clase, ya no necesito hacer un try catch y un finally para cerrar los recursos que hay abierto, siempre y cuando el que trate de cerrar, el que tenga que cerrar, pues me haga una implementación o extienda de alguna clase que implemente close. Sí, lo mismo que va a pasar con nuestro print writer. Extiende de writer y writer pues implementa close. ¿Ok? Entonces esos son los cambios principales. Después el resto continúa tal cual como lo han visto hasta Java 8. ¿Ok? Finalmente vamos a volver a nuestra clase y vamos a crearnos no, vamos a utilizar la misma clase que tenemos de prueba IO. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer ¿se acuerdan que hemos visto en muchos lugares? A ver, por acá. Teníamos en una de estas, aquí está. Functional Interface, esta arroba. ¿Qué decíamos que eran? Que eran annotations. Bueno. Es una annotation, me permite darle una característica específica a mi clase. Pero esto está definido por el lenguaje. Muchas veces sí. Muchas veces yo voy a necesitar crearme mi propia interfaz. ¿Sí? Mi anotación, perdón. Ahí está, mi anotación. Entonces, yo me voy a crear una clase normal que se llama mi anotación. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo la defino como una anotación? No va a tener el nombre de clase. Básicamente voy a utilizar lo mismo. Es un poco medio redundante, pero voy a utilizar una anotación si quieren. No es una anotación como tal, pero este keyword @interface me va a permitir indicar que es una nueva anotación. ¿Sí? ¿Qué hago? Lo que voy a hacer es crear. La vamos a dejar ahí y veamos si yo puedo hacer. Ahí la tengo. Vamos a ampliar un poquito. Y cuando yo escribo arroba, aparte de override, todos los que he utilizado últimamente, me aparece mi anotación. ¿Sí? ¿Qué me va a hacer mi anotación? No va a hacer nada.
¿Sí? ¿Para qué sirve? El uso es un poco rebuscado. ¿Sí? Yo lo que puedo hacer es a esta mi clase especial que le he llamado mi anotación. Ahí está. ¿Sí? Mi anotación. Yo le puedo agregar tipos. ¿Sí? Y le puedo decir, puedo agregarle un entero valor que van a ir como métodos abstractos. ¿Sí? Puedo ponerle valor y puedo ponerle nombre, por ejemplo. ¿Ok? ¿Para qué me va a servir esto? Fíjense que ahora me va a dar un error de anotación y me dice que tengo que agregarlos. ¿Sí? Entonces yo tendré que ponerle valor igual a 1 y nombre igual a hola. ¿Ok? Pues ahí lo tengo. Nuevamente, ¿en qué varía la ejecución? No varía en nada. Sí. Entonces, ¿para qué me sirve? Lo vamos a ver en unos 2 minutitos. Vamos a ver antes la parte de retention. Sí, retention. Retention es, bueno, como les digo, es un poco irónico pero necesito anotaciones para crear mi propia anotación. Retention me va a decir en qué nivel, perdón, no en qué nivel. Sí, en qué punto de mi programa lo puedo utilizar. Sí, puede ser solo para el código, puede ser a nivel de clase o puede ser a nivel de runtime. Retention. ¿Okay? Entonces yo le diré retention policy runtime. ¿Qué source? Me va a decir solamente me va a servir para el código fuente. Por ejemplo, el override. Sí, durante la compilación. Nuestro override no se va a ir al final en la clase compilada. Puede o no puede estar. ¿Sí? Class, aquí le vamos a poner código fuente. El class se va a agregar en la clase en el compilador, pero no en la JVM. ¿Sí? Y finalmente el runtime va a estar habilitado en el compilador y en el JVM. Entonces, si yo creo esta mi anotación como runtime, pues cuando deploye mi aplicación va a estar incluida en el JVM. ¿Ok? Y tengo otra anotación más que se llama target. ¿Sí? El target ya es un poquito más amplio y me va a permitir crear una anotación específicamente para un punto de mi código. ¿Sí? Puedo tener type, puedo tener field, puedo tener method,
estamos yendo de lo más pequeño a lo más grande. Puede ir para un constructor, puede ser para un local variable, puede ser annotation type, o puede ser parámetro. Sí, ahí está. Entonces el type es para toda una clase. ¿Sí? Puede ser interfaz, un enum, puede ser cualquiera de esos. Field, pues es para un atributo. ¿Sí? Método, pues método. No, método, constructor igual. Para una variable local, para una anotación, le puedo aplicar una anotación sobre una anotación, o para un parámetro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, por defecto, siempre va a estar con element type. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaría si yo le digo método? ¿Sí? Mi annotation tendría que ir exactamente. Me va a dar un error acá que dice: no puedes colocarla aquí. ¿Dónde tendría que ir? Tendría que ir en algún método. ¿Será que puede ir acá? Valor 1, nombre, hola. Ahí está. ¿Sí? Ya lo puedo colocar a ese nivel. ¿Qué pasa si no le coloco el target? No pasa nada, porque el type es por defecto y me va a englobar a todo. ¿Sí? Le vamos a dejar con el target element type method. Y pues, ¿para qué me servirá? Vamos a hacer... nos vamos a crear acá una nueva clase. Prueba annotation. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es... puedes agregar mi anotación, valor 1, nombre, hola. Ya que le voy a decir un public void prueba. Y vamos a imprimir prueba de anotación. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué tal si nos creamos una clase? Para repasar un poquitito, vamos a crearnos una inner class. Y pues que se llame hola. Y esto va a estar dentro de mi clase. ¿Ok? Y vamos a crearnos otra clase que se va a llamar prueba. Sí, y en este sí vamos a crear nuestro public static void main string args. Sí, no puedo tenerlo como estático. Lo vamos a crear acá afuera. Tiene una nueva clase. ¿Qué tal? Vamos a ver.
ahí, public static void main, y lo que voy a hacer es, le voy a decir mi clase hola, h igual new hola. Okay. Bueno, nuevamente no voy a poder, vamos a ver si puedo crearme mi clase estática, ahí está. Perfecto. Me voy a crear un método. Esto ya es un poco, para todos los que han visto Java 8, pues es reflection, crear mi método. Y lo que voy a hacer es utilizar esa clase. Le voy a decir getClass y le voy a decir getMethod. ¿Cómo se llama el método? Se llama prueba. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que agregar una excepción, no such method, en caso de que no lo encuentre. Y lo que yo voy a hacer es, voy a tener mi anotación y le vamos a poner MA igual al método que acabo de obtener de mi clase. Aquí está. Y le voy a decir get annotation. ¿Qué anotación? Mi anotación punto class. ¿Y qué podré hacer con eso? Puedo decirle que me obtenga el valor y que me obtenga el nombre. Veamos si realmente funciona. Ok. Lo ejecutamos. Y ahí está. Los valores que he colocado en la anotación los puedo obtener. ¿Sí? Entonces, de esa forma, internamente ya puedo ver si realmente un método tiene la anotación o no tiene la anotación. Si tiene la anotación, pues obtener ese valor, con qué valor se le está instanciando. ¿Sí? O simplemente ver si la tiene o no la tiene. ¿Qué pasará si le quito la anotación? ¿Qué me mostrará acá? Exacto. Null pointer en la línea 17. ¿Sí? Entonces es sencillo. Yo puedo crearme una anotación sin ningún tipo específico. ¿Pero para qué? Para ver solamente si a un método se le ha agregado eso. No es más que todo para control del código. ¿Ok? Nos hemos extendido un poquito, pero pues nos ha servido para ver, para cerrar nuestro curso con la parte de annotations. Nuevamente, es un poco rebuscado el uso de annotations custom, pero es posible. Se puede implementar, pueden encontrarle alguna aplicación, y de todas formas, cuando vean de alguna anotación que tiene valores o que, bueno, está simplemente así va. Veamos, por ejemplo, nuestro array acá teníamos. Ahí está. Tiene que ir a nivel de método y solamente es su retention es en source. Justamente lo que decíamos, ¿no? Solo me va a validar el código fuente, no se va a compilar y no se va a ir al JV. ¿Y qué tiene? No tiene nada. ¿Sí? Pero sí le permite a
el compilador verificar de que el método internamente en algún punto, ¿sí? Si buscamos, obviamente aquí me van a salir todos los overrides existentes, pero que en algún punto no se rompa la relación que tiene con el padre, ¿sí? Seguramente sacará el método y verá si tiene la anotación, pues va a buscar el del padre y va a comparar los argumentos que sean exactamente iguales, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Perfecto. Tareas como su proyecto final. Sí. ¿Se acuerdan que teníamos? Claro que se acuerdan. Nuestra tienda con nuestro manejador producto. Sí. Para esta clase, pues nos tenían que mandar la parte de crear excepciones, crear una excepción personalizada para buscar producto. Era el caso más sencillo que hemos visto. Si encontraban otro, pues perfecto. Entonces, ¿qué haríamos? Acá ya viene una parte de la solución. Sí, ¿se acuerdan que acabamos de ver or else throw? Y puedo decirle producto exception new. ¿Qué va a pasar acá? Seguramente me va a decir tienes que agregar la excepción al método. Sí, pero bueno, eso seguramente ya lo han hecho, ¿no? Si no, es su oportunidad de terminar de hacerlo. Colocar logs. Obviamente cachar este error donde vaya a ir la llamada. Colocar logs en todo el proyecto. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Vamos a tener para nuestra tienda, ya no vamos a crear de esta forma los productos. Sí, dentro de mi manejador de producto, lo que yo tendré que hacer es leer un archivo, muy probablemente sea un archivo CSV, puede ser de mi directorio datos, ¿sí? Puedo leer mi archivo CSV, puedo no listar todos, ¿no? O tal vez tenga muchos archivos CSV, entonces podría iterar cada uno de estos. Eso ya se los dejo a su criterio, ¿sí? Inicialmente podríamos hacerlo solo con uno. Ok. Y el resultado, pues, lo crearán el producto. ¿Sí? Podrían tener dos archivos. Uno para productos y otro para calificaciones. Tal cual lo tenemos acá. Entonces mi producto con 3 líneas me va a sustituir a estas 3 líneas. Y en otro archivo yo voy a tener todas las calificaciones. Tal cual. ID, nombre, precio y bueno. O podrían colocar la calificación general que, como ya hemos visto, se va a sobreescribir con las calificaciones. ¿Sí? Esa es una parte. Y la segunda parte que teníamos es, teníamos la impresión de productos. La impresión de productos que ya no me imprima en la consola, sino que me imprima, exacto, en un archivo. El nombre que ustedes quieran. Podrían tener, eso nuevamente se los dejo a su gusto, podrían tener
un archivo por cada producto en el que va a estar los datos del producto y luego su calificación. ¿Sí? Vamos a ejecutar nuestra tienda. Ahí está. Podrían mostrarlo todo en un solo archivo, si gustan, o podrían dividirlo en cada uno. El nombre del archivo, ¿cuál sería? Pues lo aconsejable es que sea el ID, ¿no? Le ponen producto-lid.csv, por ejemplo. ¿Sí? Acá en datos, o si quieren pueden crear un nuevo directorio que sea reportes o salida o lo que ustedes gusten. ¿Ok? De esa forma, pues van a tener el proyecto completo de la tienda y van a tener básicamente todo el background de lo que podrían utilizar. Annotations, nuevamente, pues como que no lo van a utilizar mucho. ¿Sí? Si encuentran igual un lugar donde colocar una anotación, pues lo pueden crear. Entonces, para este proyecto lo pueden enviar al correo. Tal vez si lo suben a su repositorio personal de GitHub, pues nos pasan simplemente la URL por el Discord. Y si no, si gustan, pues lo comprimen en un zip y lo mandan al correo electrónico. ¿Sí? Y vamos a hacer la revisión del proyecto final. Si no hay ninguna duda, pues nuevamente muchas gracias a todos por su asistencia. Que tengan una muy buena noche. Cualquier duda que tengan sobre el proyecto estamos a su disposición en el Discord. Y nos vemos el siguiente martes. Chao, chao.